Las puertas de la percepción. Aldous Huxley. Parte 4 de 7. Blake escribió con mucha amargura. Siempre he advertido que los ángeles tienen la vanidad de hablar de sí mismos como de los únicos sabios. Hacen esto con una confiada insolencia que brota del razonamiento sistemático. El razonamiento sistemático es algo de lo que tal vez no podamos prescindir ni como especie ni como individuos. Pero tampoco podemos prescindir, si hemos de permanecer sanos, de la percepción directa de los mundos interior y exterior en los que hemos nacido. Esta realidad es un infinito que está más allá de toda comprensión, y sin embargo puede ser percibida directamente, y desde cierto punto de vista de modo tal. Es una trascendencia que pertenece a un orden distinto del humano, y que sin embargo puede estar presente en nosotros como una inmanencia sentida, como una participación experimentada. Saber es darse cuenta, siempre de la realidad total en su diferenciación inmanente. Darse cuenta de ello y aún así, permanecer en condiciones de sobrevivir como animal, de pensar y sentir como ser humano, de recurrir cuando convenga al razonamiento sistemático. Nuestra finalidad es descubrir que siempre hemos estado donde deberíamos estar. Por desdicha, nos hacemos muy difícil esta tarea. Bajo un sistema de educación más realista y menos exclusivamente verbal que el nuestro, todo ángel, en el sentido que Blake le da a la palabra, tendría autorización para un banquete sabático, sería inducido y hasta en caso necesario, obligado a hacer de cuando en cuando, por medio de alguna puerta química en el muro, un viaje al mundo de la experiencia trascendental. Si esto le aterrara, sería una desdicha, sin duda, pero probablemente saludable. Si le procurara una iluminación breve pero sin tiempo, tanto mejor. En cualquiera de los casos, el ángel perdería algo de la confiada insolencia que brota del razonamiento sistemático y de la conciencia de haber leído todos los libros. Cerca ya del fin de su vida, Aquino experimentó la contemplación infusa. Después de esto se negó a trabajar de nuevo en su libro no terminado. Comparado con esto, cuando había leído, discutido y escrito Aristóteles y las sentencias, las cuestiones, las proporciones, las majestuosas sumas, no era más que broza o paja. Para la mayoría de los intelectuales, una huelga de brazos cruzados así sería una equivocación y algo moralmente censurable. Pero el doctor Angélico había hecho más razonamiento sistemático que 12 ángeles ordinarios juntos y estaba ya maduro para la muerte. Había conquistado el derecho, en esos últimos meses de su mortalidad, a pesar de la broza o paja meramente simbólica, al plan del hecho real y sustancial. Para ángeles de un orden menor y con mejores perspectivas de longevidad, conviene que haya un retorno a la broza. Pero el hombre que se regresa por la puerta en el muro ya no será nunca el mismo que salió por ella. Será más instruido y menos engreído. Estará menos satisfecho de sí mismo. Reconocerá su ignorancia humildemente, pero al mismo tiempo equipado para comprender la relación de las palabras con las cosas, del razonamiento sistemático con el insondable misterio que trata por siempre jamás vanamente de comprender. Cielo e infierno. Prefacio. Este texto es una continuación del ensayo sobre la experiencia con mescalina, publicado 2 años antes con el título de Las puertas de la percepción. Para una persona en la que el cirio de la visión nunca arde espontáneamente, la experiencia con mescalina es doblemente reveladora. Arroja luz sobre las hasta ahora desconocidas regiones de su propia mente, y al mismo tiempo arroja luz de forma indirecta sobre otras mentes dotadas con mayor riqueza para lo visionario que la propia. Reflexionando sobre su propia experiencia, esta persona llega a una nueva y mejor comprensión de cómo otras mentes perciben, sienten y piensan, de las nociones como lógicas, que les parecen evidentes, y de las obras de arte por medio de las cuales se sienten impulsadas a expresarse. En las páginas que siguen he tratado de consignar más o menos sistemáticamente
los resultados de esta nueva comprensión. En la historia de la ciencia, el coleccionista de ejemplares procedió al zoólogo y siguió a los exponentes de la teología natural y la magia. Cesó de estudiar a los animales con el criterio de los autores de los bestiarios, para quienes la hormiga era la encarnación del trabajo, la pantera un emblema, un tanto sorprendente, de Cristo, y la mofeta un escandaloso ejemplo de lascivia carente de inhibiciones. Pero salvo de manera rudimentaria, no era un fisiólogo, un ecólogo o un estudioso del comportamiento animal. Su preocupación principal era hacer un censo, coger, matar, disecar y describir cuánta clase de animales estuvieran a su alcance. Como la Tierra de hace 100 años, nuestra mente tiene todavía sus Áfricas sombrías, sus Borneos sin mapas y sus cuencas del Amazonas. En relación con la fauna de estas regiones, no somos todavía zoólogos, sino meros naturalistas y coleccionistas de ejemplares. Es una desdicha, pero tenemos que aceptarla y arreglarnos con ella como mejor podamos. Por lenta que sea, tenemos que realizar la labor del coleccionista antes de abordar las superiores tareas científicas de la clasificación, el análisis, la experimentación y la formulación de teorías. Como la jirafa y el ornitorrinco de pico de pato, los seres que habitan estas remotas regiones de la mente son estrafalarios. Pero existen, son hechos de observación y, como tales, no pueden ser pasados por alto por nadie que trate honradamente de comprender el mundo en que vive. Es difícil, punto menos que imposible, hablar de los hechos mentales sin recurrir a símiles sacados del universo, más conocido de las cosas materiales. Si he utilizado metáforas geográficas y zoológicas, no ha sido caprichosamente, por mera afición al lenguaje pintoresco. Ha sido porque esas metáforas expresan muy claramente la esencial diferenciación de las tierras lejanas de la mente y la completa autonomía de sus habitantes. Un hombre consiste en lo que podría llamarse un viejo mundo de conciencia personal, y más allá de un mar divisorio, una serie de nuevos mundos. Las no muy distantes Virginias y Carolinas de lo subconsciente personal y del alma vegetativo. El lejano oeste de los inconscientes colectivos, con su flora de símbolos y sus tribus de arquetipos aborígenes, y separado por otro océano, todavía más vasto, en las antípodas de la conciencia cotidiana, el mundo de la experiencia visionaria. Si vamos a Nueva Gales del Sur, veremos marsupiales desplazándose a saltos por el campo, y si vamos a las antípodas de la mente consciente de sí misma, encontraremos toda clase de seres tan raros, por lo menos como los canguros. No inventamos estos seres, del mismo modo que no inventamos los canguros. Viven sus propias vidas en completa independencia. El hombre no puede gobernarlos. Lo más que puede hacer es ir al equivalente mental de Australia y mirar a su alrededor. Hay personas que nunca descubren conscientemente sus antípodas, otras llegan a ellos ocasionalmente. Otras más, muy pocas, van a sus antípodas y regresan de ellos a la voluntad. Pero el naturalista de la mente, el coleccionista de ejemplares psicológicos, la necesidad primordial consiste en un método seguro, fácil y fiable para trasladarse y trasladar a los demás del viejo mundo al nuevo, del continente de lo conocido, del continente de los conocidos vacunos y caballos al continente del canguro y del ornitorrinco. Existen dos métodos así. Ninguno de ellos es perfecto, pero ambos son lo suficientemente seguros, fáciles y de fiar para que se justifique su empleo por quienes sepan lo que están haciendo. En el primer caso, el alma es transportada a su distante destino con la ayuda de un producto químico, la mescalina o el ácido lisérgico. En el segundo, el vehículo es de naturaleza psicológica y el paso a los antípodas de la mente se efectúa por medio de la hipnosis. Los dos vehículos llevan la conciencia a la misma región, pero la droga tiene más campo de acción y lleva a sus pasajeros más al interior de la terra incógnita. ¿Cómo y qué produce la hipnosis con observados efectos? No lo sabemos. Pero en relación con lo que buscamos ahora, no necesitamos saberlo.
Lo único que se precisa en estos momentos es consignar el hecho de que algunos hipnotizados se ven trasladados, en el estado de trance, a una región de las antípodas de la mente, donde encuentran el equivalente de los marsupiales, extraños seres psicológicos con una existencia autónoma que se ajusta a las leyes de su propio ser. En cuanto a los efectos fisiológicos de la mescalina, sabemos poco. Probablemente no estamos seguros de ellos. Causa perturbaciones en el sistema de enzimas que regula el funcionamiento cerebral. Al lograr así, disminuye la eficiencia del cerebro como instrumento para concretar la mente en las probables de la vida sobre la superficie de nuestro planeta. Esta disminución es en lo que podría llamarse la eficiencia biológica del cerebro, parece permitir la entrada en la conciencia de ciertas clases de sucesos mentales que normalmente están excluidos porque no poseen valor de supervivencia. La enfermedad o la fatiga pueden originar instrucciones análogas de material biológicamente inútil, pero estética y a veces espiritualmente valioso. Cabe también que se llegue a lo mismo por el ayuno o por un periodo de confinamiento en un lugar oscuro y de completo silencio. Una persona bajo la influencia de la mescalina o el ácido lisérgico deja de tener visiones cuando se le da una dosis grande de ácido nicotínico. Esto ayuda a explicar la eficacia del ayuno como inductor de la experiencia visionaria. Al reducir la cantidad de azúcar disponible, el ayuno disminuye la eficiencia biológica del cerebro y permite que entre en la conciencia material que no posee valor de supervivencia. Además, al causar una deficiencia vitamínica, elimina de la sangre ese conocido inhibidor de las visiones, el ácido nicotínico. Otro inhibidor de la experiencia visionaria es la experiencia ordinaria, cotidiana, perceptiva. Los psicólogos experimentales han comprobado que si se confina a un hombre en un ambiente restringido donde no haya luz, ni sonidos, ni olor alguno, y se le introduce en un baño tibio, con solo una cosa, casi imperceptible para tocar, la víctima no tardará en ver cosas, oír cosas y tener extrañas sensaciones corporales. Milarepa, en su caverna del Himalaya, y los anacoretas de la Tebaida seguían esencialmente el mismo procedimiento y obtenían esencialmente los mismos resultados. Miles de cuadros de las tentaciones de San Antonio testimonian la efectividad de la alimentación y el ambiente restringidos. El ascetismo, es evidente, tiene una doble motivación. Si hay hombres y mujeres que atormentan sus cuerpos, no lo hacen únicamente porque esperan así obtener el perdón de pecados pasados y librarse del castigo futuro. Lo hacen también porque ansían ir a las antípodas de la mente y tener visiones. Empíricamente, y por los relatos de otros ascetas, saben que el ayuno y el ambiente restringido los trasladarán a donde quieren ir. El castigo que se infligen a sí mismos puede ser la puerta del paraíso. Cabe también este punto, será analizado en un párrafo posterior, que sea la puerta de las regiones infernales. Desde el punto de vista de un habitante del viejo mundo, los marsupiales son extraordinariamente raros, pero la rareza no es lo mismo que el desatino. Los canguros pueden ser inverosímiles, pero su improbabilidad se repite y obedece a leyes que debe reconocer. Lo mismo puede decirse de los seres psicológicos que habitan las regiones remotas de nuestras mentes. Las experiencias que se tienen bajo la influencia de la mescalina o en una hipnosis profunda son ciertamente extrañas, pero son extrañas con cierta regularidad, extrañas conforme a un patrón. ¿Cuáles son los rasgos comunes que este patrón impone a nuestras experiencias visionarias? La primera y más importante es la experiencia de la luz. Cuanto ven los que visitan las antípodas de la mente, está brillantemente iluminado y parece brillante desde adentro. Todos los colores se intensifican hasta un tono muy superior a cuanto se ve en un estado normal, y al mismo tiempo aumentan notablemente la capacidad mental para reconocer las finas distinciones de tonos y matices. A respecto de hay una clara diferencia entre estas experiencias visionarias y los sueños ordinarios. La mayoría de los sueños son incoloros o, en cualquier caso, solo están coloreados parcial y débilmente. En cambio, las visiones que se tienen bajo la influencia de la mescalina o la hipnosis siempre son de colores intensos y, según podría decirse, preternaturales. El profesor Calvin Hall, que ha reunido datos de miles de sueños, nos dice que aproximadamente los 2/3 de los sueños son en blanco y negro. Solo 1 de cada 3 sueños es en colores o incluye algún color.
Unas pocas personas sueñan enteramente en colores. Otras pocas jamás advierten color alguno en sus sueños. La mayoría sueñan a veces en colores, pero es más frecuente en ellas el caso contrario. Hemos llegado a la conclusión, escribe el Dr. Hall, de que el color en los sueños no procura información sobre la personalidad del soñador. Estoy de acuerdo con esta conclusión. El color en sueños y visiones no nos dice acerca de la personalidad del espectador más de lo que nos dice el color en el mundo externo. Un jardín en julio es percibido con muy brillantes colores. La percepción nos dice algo acerca del sol, las flores y las mariposas, pero poco o nada acerca de nosotros mismos. De manera análoga, el hecho de que veamos brillantes colores en nuestras visiones y en algunos de nuestros sueños nos dice algo sobre la fauna de las antípodas de la mente, pero nada en absoluto de la personalidad de quien habita lo que he denominado el viejo mundo mental. La mayoría de los sueños se refieren a los deseos íntimos e impulsos instintivos del soñador y a los conflictos que surgen cuando estos, deseo e impulso, se ven frustrados por una conciencia que reprueba o por el temor a la opinión ajena. La historia de estos afanes y conflictos se nos relata por medio de símbolos dramáticos, y en la mayoría de los sueños los símbolos son incoloros. ¿Por qué es así? Yo presumo que la respuesta es que para ser efectivos, los símbolos no precisan del color. Las cartas en que hablamos de las cosas no necesitan ser rojas y podemos describir el arco iris con líneas de tinta en un papel blanco. Los libros de texto están ilustrados con grabados en negro y fotograbados a media tinta, y estos diagramas e imágenes incoloros procuran efectivamente la información necesaria. Lo suficiente para la conciencia en vigilia es de modo manifiesto suficiente para la subconsciente personal, que puede expresar sus significados por medio de símbolos incoloros. El color viene a ser una especie de piedra de toque de la realidad. Las cosas determinadas tienen color. En cambio, carece de color lo que juntan nuestro intelecto y nuestra fantasía, creadores de símbolos. Así pues, el mundo externo es percibido en colores. Los sueños, que no son cosas dadas, sino inventadas por el subconsciente personal, se presentan por lo general en blanco y negro. Y vale la pena señalar, aquí, que en la experiencia de la mayoría, los sueños de más brillantes colores son los paisajes, en los que no hay acción dramática, ninguna referencia simbólica a un conflicto, sino simplemente la presentación a la conciencia de un determinado hecho no humano. Las imágenes del mundo arquetípico son simbólicas, pero al no inventarlas nosotros como individuos, al encontrarlas ahí afuera, en lo inconsciente colectivo, exhiben por lo menos algunas de las características de una realidad dada y tienen colores. Los habitantes no simbólicos de las antípodas de la mente existen por propio derecho, y como los hechos dados del mundo externo, tienen colores también. De hecho, tienen colores mucho más intensos que los de los datos externos. Esto puede ser explicado, por lo menos en parte, por la circunstancia de que nuestras percepciones del mundo externo están habitualmente envueltas por las nociones verbales conformes a las que pensamos. Siempre estamos tratando de convertir las cosas en signos para las abstracciones más inteligibles de nuestra propia invención. Pero al hacer esto robamos a estas cosas buena parte de su ser natural. En las antípodas de la mente estamos más o menos libres del lenguaje, fuera del sistema del pensamiento conceptual. Consiguientemente, nuestra percepción de los objetos visionarios posee toda la frescura y toda la desnuda intensidad de experiencias que nunca han sido verbalizadas, que nunca han sido asimiladas a abstracciones sin vida. Su color, esa marca de la concreción, brilla con un resplandor que nos parece preternatural, porque en realidad es enteramente natural. Enteramente natural en el sentido de que no ha sido desnaturalizado por el lenguaje o las nociones científicas, filosóficas o utilitarias, medios con los que ordinariamente recreamos un mundo dado a nuestra propia monótona imagen humana. En su Cirio de visión, el poeta irlandés A.E. George Russell ha analizado sus experiencias visionarias con una sagacidad notable. Cuando medito, escribe, advierto en los pensamientos e imágenes que se apiñan a mi alrededor los reflejos de la personalidad, pero hay también en el alma ventanas por las que pueden verse imágenes creadas, no por la imaginación humana, sino por la divina.
Nuestros hábitos lingüísticos nos llevan al error. Por ejemplo, nos inclinamos a decir «me imagino», cuando lo que deberíamos decir es «se levanta el velo para que pueda verlo». Espontáneas e inducidas, las visiones no son nunca nuestra propiedad personal. No hay sitio en ellas para recuerdos pertenecientes al propio yo ordinario. Las cosas vistas son completamente desconocidas. Como dice Sir William Herschel, no hay referencias o parecidos a ningún objeto recientemente visto o siquiera ideado. Cuando aparecen rostros, nunca son los rostros de amigos o conocidos. Estamos fuera del viejo mundo. Estamos explorando las antípodas. Para la mayoría de nosotros, el mundo de la experiencia cotidiana es casi siempre insípido y monótono. Sin embargo, para unos cuantos con frecuencia y para bastantes ocasionalmente, algo de la brillantez de la experiencia visionaria se derrama. Como si dijéramos sobre la visión corriente transfigurando el universo cotidiano. Aunque todavía cabe reconocerlo, el viejo mundo adopta entonces la cualidad de los antípodas de la mente. He aquí una descripción muy característica de esa transfiguración del mundo ordinario. Estaba sentado en la playa escuchando a medias a un amigo que argumentaba con pasión acerca de algo que simplemente me aburría. Inconscientemente contemplé un poco de arena que había tomado en mi mano y de pronto advertí la exquisita belleza que había en cada uno de aquellos granos. No era una cosa insulsa. Vi que cada partícula se atenía a un perfecto patrón geométrico, con ángulos agudos en cada uno de los cuales se reflejaba un brillante haz de luz, mientras que cada diminuto cristal brillaba como un arco iris. Los rayos se entrecruzaban y formaban exquisitos dibujos de una belleza que me dejó sin aliento. De pronto mi conciencia fue levantada desde adentro y vi de manera muy viva que todo el universo estaba hecho de partículas de material que, por muy insulsa y sin vida que nos pudieran parecer, estaban llenas de esta intensa y vital belleza. Durante un par de segundos todo el mundo se me manifestó como una gloriosa llamarada. Cuando ésta se extinguió, me dejó con algo que nunca he olvidado, y que constantemente me habla de la belleza encerrada en cada una de las insignificantes motitas de materia que nos rodean. Análogamente, George Russell escribe que ha visto el mundo iluminado por un intolerable resplandor, que se ha visto en contemplación de paisajes tan bellos como el perdido Edén, que ha estado ante un mundo en el que los colores eran más brillantes y puros y sin embargo se armonizaban más suavemente. Y ha escrito que los vientos chispeaban y eran claros como el diamante y sin embargo tenían el intenso color del ópalo al discurrir resplandecientes por el valle, y yo comprendí que estaba en la edad de oro, que éramos nosotros quienes habíamos estado ciegos para ella, que nunca se había ido del mundo. Cabe hallar muchas descripciones análogas en los poetas y en la literatura del misticismo religioso. Se piensa, por ejemplo, en la oda sobre los indicios de la inmortalidad en la primera infancia de Wordsworth, en ciertos poemas líricos de George Herbert y Henry Vaughan, en Siglos de meditación de Traherne, en el pasaje de su autobiografía en el que el padre Surin describe la milagrosa transformación de un recolecto jardín de convento en un trozo de cielo. La luz y el color preternaturales son comunes a todas las experiencias visionarias, y junto a la luz y el color hay en cada caso un reconocimiento de significación sublimada. Los objetos con luz propia que vemos en las antípodas de la mente poseen un significado, y este significado es en cierto modo tan intenso como su color. El significado se identifica aquí con el ser, porque en las antípodas de la mente los objetos solo son representación de sí mismos. Las imágenes que se manifiestan en las proximidades de lo subconsciente colectivo tienen un significado que se relaciona con los hechos básicos de la experiencia humana. Pero aquí, en los límites del mundo visionario, nos vemos ante hechos que, como los hechos de la naturaleza externa, son independientes del hombre, como individuo y como colectividad, y existen por propio derecho. Y su significado consiste precisamente en esto, en que son intensamente ellos mismos, y en que siendo intensamente ellos mismos, son manifestaciones de la concreción esencial, de lo distinto, no humano del universo. La luz, el color y el significado no existen en el aislamiento. Modifican los objetos o son manifestados por ellos.
¿Hay clases especiales de objetos comunes a la mayoría de las experiencias visionarias? La respuesta es, sí, las hay. Bajo la influencia de la mescalina o la hipnosis, del mismo modo que en visiones espontáneas, se repiten una y otra vez ciertas clases de experiencias perceptuales. La experiencia típica de la mescalina o el ácido lisérgico comienza con percepciones de formas geométricas vivas, con colores en movimiento. Más adelante la geometría pura se hace concreta y el visionario percibe, no formas, sino cosas ajustadas a formas como alfombras, tallas, mosaicos. Esto deja luego el sitio a vastos y complicados edificios, en medio de paisajes que cambian continuamente, pasando de una riqueza a otra riqueza de colores más intensos, de una grandeza a otra grandeza más honda. Pueden que hagan su aparición aisladas o en multitudes, figuras heroicas de la clase de Blake que Blake llamaba el serafín. Se advierte el paso de animales fabulosos, todo es nuevo y asombroso. Casi nunca ve el visionario nada que le recuerde su propio pasado. No está recordando escenas, personas u objetos, ni los está inventando. Está mirando a una nueva creación. La materia prima de esta creación son las experiencias visuales de la vida ordinaria, pero quien realiza el trabajo de dar forma a esta materia no es indudablemente quien originalmente tuvo las experiencias o luego las recuerda y reflexiona sobre ellas. Estas formas, citemos las palabras que emplea el doctor J.R. Smites en un reciente trabajo publicado en el American Journal of Psychiatry. Son obras de un comportamiento mental muy diferenciado, sin ninguna relación aparente, emocional o volitiva, con los fines, intereses o sentimientos de la persona del caso. En citas o paráfrasis concentradas, he aquí la reseña que hace Wade Mitchell del mundo visionario al que fue transportado por el peyotl, el cactus que constituye la fuente natural de la mescalina. Al entrar en este mundo vi una multitud de puntos estrellas, que parecían fragmentos de cristales de colores. Luego vinieron delicadas películas flotantes de color. Estas películas se vieron desplazadas por la brusca irrupción de innumerables puntos de luz blanca, que cruzaban rápidamente el campo de visión. Luego hubo líneas en zigzag de brillantes colores, que fueron transformándose en nubes que se agrandaban y tenían tonos todavía más brillantes. Llegó el turno de los edificios y luego el de los paisajes. Había una torre gótica de complicado diseño, con viejas estatuas en las entradas o sobre ménsulas de piedra. Mientras contemplaba aquello, todos los ángulos y cornisas y hasta las caras de las piedras, en sus junturas, se fueron cubriendo o constituyéndose en apoyo de racimos, de algo parecido a enormes piedras preciosas, pero piedras sin tallar, como si fueran masas de frutas transparentes. Todo parecía poseer una luz interior. La torre gótica cedió el sitio a una montaña, a un farallón de inconcebible altura, a una colosal garra de ave tallada en la piedra, y que avanzaba sobre el abismo, a un interminable despliegue de telas de colores y a una floración de más piedras preciosas. Finalmente hubo una visión de olas verdes y purpúreas que rompían en una playa, con miríadas de luces de los mismos tonos que las olas. Cada experiencia con la mescalina, cada visión que surge en la hipnosis es única, pero cabe reconocer que todas ellas pertenecen a la misma especie. Los paisajes, las arquitecturas, los racimos de gemas y los dibujos brillantes y complicados, en su ambiente de luz preternatural, color preternatural y significado preternatural, constituyen el material que forma las antípodas de la mente. ¿Por qué esto es así? No lo sabemos. Es un hecho en bruto que nos proporciona la experiencia. Nos guste o no, tenemos que aceptarlo. Del mismo modo que aceptamos el hecho de los canguros. De estos hechos de la experiencia visionaria, pasemos ahora a los relatos de otros mundos, de los mundos habitados por los dioses, de los espíritus de los muertos o por el hombre en su prístino estado de inocencia, que incluyen todas las tradiciones culturales. Al leer estos relatos quedamos enseguida impresionados por la estrecha semejanza entre la experiencia visionaria inducida o espontánea y los paraísos y regiones de fantasía del folclore y la religión. La luz preternatural, la intensidad preternatural en el color y el significado preternatural son las características de todos los otros mundos y edades de oro. Y en casi todos los casos, esta luz preternaturalmente significativa ilumina un paisaje o brota de él, de tal enorme belleza que las palabras no pueden describirlo.
Así, en la tradición greco-romana, hallamos el jardín de las Hespérides, los campos elíseos y la fantástica isla de Leuce, a la que fue llevado Aquiles. Memnón fue llevado a otra isla luminosa, en algún lugar de Oriente. Odiseo y Penélope viajaron en la dirección opuesta y disfrutaron de la inmortalidad con Circe en Italia. Todavía más al oeste estaban las islas de los bienaventurados, primeramente mencionados por Hesíodo, y en las que se creyó tan firmemente que en fecha tan avanzada como el primer siglo antes de Cristo, Sertorio proyectó enviar una flota desde España para descubrirlas. Hay también islas magníficamente bellas en el folclore de los celtas, y en el otro extremo del mundo en el de los japoneses. Y entre Avalón y en el extremo oeste y Joraizán en el lejano oriente está el país de Uttarakuru, el otro mundo de los hindúes. Leemos en el Ramayana: este país de los lagos de dorados lotos, hay ríos a miles, llenos de hojas de color zafiro y del lápiz lazuli. Y los lagos, resplandecientes como el sol de la mañana, están adornados con dorados mantos de rojo loto. Todo el campo está cubierto de joyas y piedras preciosas, con alegres mantos de lotos azules de dorados pétalos. En lugar de la arena, las perlas, las gemas y el oro forman las orillas de los ríos, a lo largo de los cuales se elevan árboles de un oro que brilla como el fuego. Estos árboles dan perpetuamente flores y frutos, despiden una deliciosa fragancia y están llenos de pájaros. Fin de la parte 4 de 7. Gracias.